Buenos días. Vamos a comenzar entonces con esta tutoría. Vamos a terminar de ver los contenidos que estamos analizando, que empezamos a ver en la tutoría de repaso sobre los recursos didácticos para estudiantes con necesidades educativas especiales. La pregunta con la que vamos a comenzar esta tutoría son qué software nos pueden ayudar, nos pueden servir de apoyo para estos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Vamos a hablar de algunos software que nos van a servir y la verdad es que las tecnologías de la información y la comunicación realmente pueden contribuir mucho a mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando nuestros estudiantes tienen algún tipo de discapacidad. Como vimos en la tutoría de repaso, puede ser una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, también puede ser una discapacidad física, o también en esta tutoría vamos a ver otras situaciones que pueden llevar a que el estudiante, aunque no tenga una discapacidad visual, auditiva o física, tenga la necesidad de una educación, una necesidad educativa especial. Entonces, los software que vamos a estar viendo, aunque bien es cierto que para usar la computadora, lo más probable es que se necesite que usemos de todos nuestros sentidos, como la vista y el oído, pero en los últimos años hay software que permiten o facilitan el acceso al uso de la computadora y a ciertas tecnologías para personas que tienen discapacidad auditiva o discapacidad visual. Vamos a ver algunos de ellos. Primero vamos a comenzar viendo un software que se llama TADquiz. Esta es una página en internet que nos permite hacer pruebas en línea o poner ejercicios. La ventaja de este software es que no solo puede servirnos para temas de matemáticas, sino que también puede servir para otras áreas. Por ejemplo, hay para vocabulario, geografía, ciencias, y como vemos en matemática, están en fracciones, enteros, geometría y otros conceptos. ¿Puede servir para personas con discapacidad auditiva? Sí, puede servir. Si hace o sabe usar la computadora o nosotros les ayudamos, puede ayudarle a estas personas porque será una forma más interactiva que ellos puedan trabajar diferentes problemas de matemática. También nos puede servir con estudiantes que tengan déficit de atención porque de igual forma, de manera interactiva, ellos pueden estar trabajando problemas de matemática dependiendo de la temática que estemos llevando a cabo con ellos. Vamos a verlo, cómo podemos usarlo. Aquí está la página. Solo ponemos en Google thatquiz.org y ya nos sale la página oficial donde podemos nosotros diseñar las pruebas y elegir pues el área que queremos trabajar. Vamos a ver en este ejemplo el área de álgebra. Entonces aquí está, dice enteros y nos vamos a álgebra. Nos aparecen diferentes opciones. Por ejemplo, aquí en largo, lo que nos permite es elegir la cantidad de preguntas que queremos que le aparezcan al estudiante. Entonces ya nosotros ponemos que 5 preguntas, 10 preguntas, 20 preguntas. Vamos a dejar 10 preguntas. Después nos aparece la opción de nivel. Y en nivel nosotros elegimos el grado de dificultad de los ejercicios. Nivel 1 son los ejercicios más sencillos y nivel 10 pues tienen un grado de dificultad mayor, ¿verdad? Son el mayor grado de dificultad. Entonces le vamos a dejar a este nivel 3. Después nos pregunta si queremos asignarle un tiempo para el que el estudiante resuelva los ejercicios. Entonces nosotros podemos determinar cuánto tiempo le vamos a dar para que resuelva los 10 ejercicios. Le vamos a poner para los 10 ejercicios 20 minutos. Y si él puede detenerse,
y nosotros que él le ponga pausa al reloj o que él no le pueda poner pausa. Entonces nosotros elegimos que pueda hacer una pausa, 2 pausas o que no pueda hacer pausas. Así que los 20 minutos de corrido. Luego, nosotros, dependiendo la temática que querramos trabajar con los estudiantes, podemos elegirlas en este apartado. Por ejemplo, donde nos dice resolver Y, lo que va a hacer, si solo seleccionamos esta opción, los 10 ejercicios que le va a poner al estudiante, todos van a ser para encontrar el valor de la imagen dado un valor de X, ¿verdad? Aquí se le presenta una función al estudiante y él tiene que sustituir el valor de X en la función y encontrar la imagen y escribirla después de haberla encontrado. Por ejemplo, en este caso X vale 1, entonces el estudiante viene 5 por 1, 5, más 10, 15, escribe 15, le da OK. Y cuando le da OK, le cambia el ejercicio automáticamente a otro ejercicio del mismo tipo. En esta parte es importante porque aquí puede ir viendo si tuvo correcta la respuesta o incorrecta. Y esto sirve como una retroalimentación para el estudiante para que sepa si lo hizo bien o no lo hizo bien. En este caso dice acertado 1 el ejercicio anterior, entonces la respuesta era correcta. Y ahora le pone otro problema de la misma clase, de sustituir el valor de X. Aquí tenemos 6, 2 por 6, 12, más 5, 17, pero imaginémonos que el estudiante no lo hace correctamente y pone 10. Entonces le da OK. Ahora le dice que se equivocó en la anterior, ¿verdad? Él puede ir viendo cómo van cambiando los acertados y los equivocados en cada ejercicio para ver si su respuesta ha sido correcta o no. También nos permite combinar más opciones. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos el siguiente, lo que va a hacer es que le va a poner la misma clase de ejercicios de que encuentre el valor de la imagen, pero en este caso va a agregar decimales. Dependiendo si aumentamos el nivel de dificultad, así también será las funciones que le ponga al estudiante para que sustituya el valor de X. En este caso, con un nivel de dificultad 1, pone una expresión sencilla. Como seleccionamos que también ponga decimales, entonces le pone un coeficiente decimal a X, ¿verdad? Lo vamos a deseleccionar, aquí, los dos. Y ahora vamos a ver otro tema con el estudiante. Por ejemplo, queremos que el estudiante resuelva ecuaciones lineales. Entonces, tenemos que elegir resolver X. Entonces, aquí le va a plantear una ecuación lineal y el estudiante tiene que despejar a X y escribir aquí cuál es el resultado. En este caso, el 1 positivo pasa a restar al 6 y la respuesta es 5. Le da OK y aquí el estudiante va a tener 1 acertado. Si nosotros queremos aumentarle el grado de dificultad, nos dice que podemos plantearle con fracciones. Vamos a ponerle un grado mayor. Y ahí vamos a ver que dependiendo del nivel que le pongamos y como le seleccionamos que también le ponga fracciones, entonces va a usar ecuaciones con un nivel mayor, en este caso son ecuaciones cuadráticas, y con fracciones, ¿verdad? Aquí, como el grado de dificultad es 3, solo agrega las fracciones, pero va a trabajar solamente ecuaciones lineales. Entonces, si nosotros queremos que nuestro estudiante trabaje ecuaciones lineales y cuadráticas, tenemos que agregar o aumentar el nivel de dificultad. Si queremos que solo trabaje ecuaciones lineales con fracciones, deseleccionamos esto y dejamos que solo le aparezcan con fracciones con un nivel de dificultad bajo. Y ahí le van a ir apareciendo diferentes problemas para que él vaya resolviendo. Como el largo le hemos puesto 10, entonces le van a aparecer 10 problemas. De ahí nos dice que aparezcan paréntesis. Entonces, seleccionamos cualquiera de las opciones, ya sea con fracciones o sin fracciones, y ahora va a ponerle paréntesis para que primero el estudiante haga el producto
y luego resuelva la ecuación lineal en este caso, ¿verdad? Todo dependerá del grado de dificultad que nosotros le estamos indicando. Si queremos que le aparezcan problemas de todos los anteriores, entonces solo seleccionamos todas las opciones que queremos que le esté generando problemas de ese tipo. Después está la opción de simplificar. Entonces, en esta opción es para que el estudiante practique la multiplicación. Le va a aparecer diferentes productos dependiendo del grado de dificultad que le pongamos. Y él tiene que indicar cuál es de las opciones que se le dan aquí o cuál es qué es lo que le queda al desarrollar, por ejemplo, este producto. Si el estudiante elige correctamente la respuesta, entonces aquí le va a aparecer acertado. Si elegimos factores, entonces ahora va a tener que resolver problemas de factorizar. Aquí le van a ir cambiando los problemas y también esto va a depender del grado de dificultad que nosotros elijamos. Como podemos ver aquí, es un factor común, incluso ya le indica aquí cuál es el factor común, solo tiene que escribir adentro lo que le queda al sacar el -2 como factor común. Un mayor grado de dificultad le va poniendo diferentes problemas de factorización. Aquí ya es un trinomio de la forma x² más bx más c. Y ahí van a ir cambiando dependiendo de la cantidad de ejercicios que nosotros le pongamos. Algo más que podemos hacer con este programa, por ejemplo, hacer gráficas. Vamos a quitar factores. Hacer gráficas. Vamos a bajar el nivel de dificultad. Vale. Entonces el estudiante tiene que graficar esta función y aquí ya le da el plano cartesiano dibujado. Entonces él solo tiene que colocar los puntos. Entonces tiene 2x más 4. Entonces tiene que colocar 3 puntos para poder dibujar la gráfica de esta función que es una línea recta. Entonces viene el estudiante y coloca los 3 puntos, ¿verdad? Ellos hacen el ejercicio quizás en su cuaderno, encuentran los puntos y los colocan. Vamos a asumir que aquí están los puntos. Le va a trazar la gráfica dependiendo de los puntos que coloque. Y cuando él le dé OK, le va a decir si está correcto o incorrecto. Porque es una forma fácil de trabajar diferentes temas con los estudiantes, este software, porque es un ambiente muy amigable, aunque es bastante sencillo y aunque en GeoGebra se pueden hacer muchos problemas, se puede trabajar muchos temas de matemática, como estamos viendo ayudas para estudiantes que quizás tengan algún tipo de discapacidad, un ambiente más sencillo les permitirá que sea más fácil para ellos poder practicar con problemas. Por ejemplo, aquí poner los 3 puntos es bastante sencillo. Ellos primero tienen que entender, ¿verdad? Cómo ubicar un punto en el plano cartesiano y cómo encontrar quizás cómo hacer la tabla, si de esa forma le hemos enseñado a hacer una tabla de valores y después ubicar los puntos que encontró en la tabla de valores acá en esta gráfica. Entonces, de una forma sencilla, sin ellos tener que dibujar el plano en su cuaderno, sino que aquí de una forma más interactiva, ellos van a colocar los puntos y automáticamente se les va a dibujar la gráfica. Otro tema que podemos abarcar con ellos es hacer gráficas, pero de desigualdades. Entonces, imagínense que aquí nos presenta la desigualdad. Vamos a elegir el 1. Vaya. Tenemos la desigualdad, el estudiante coloca los puntos, se le traza la gráfica y ahora tiene que determinar cuál es la región que va a asombrar y aquí le da las diferentes opciones. Tiene que saber que si es mayor o igual, la línea no va punteada, sino que va de continuo. Entonces aquí da la opción que que lo que sombrea es sobre la recta y que sea punteada, pero sabe que mayor o igual a es continuo.
También en este punto, pues ya hemos desarrollado con ellos estos temas, ellos ya entienden cómo saber qué área sombrear y estos ejercicios son para que ellos puedan practicar. Entonces, ya saben que cuándo va la línea punteada y también qué área van a indicar que se va a sombrear. Porque es más fácil, porque ellos solamente eligen acá, no tienen que estar trabajando tanto en su cuaderno y sienten que el trabajo de esta forma, por ejemplo, si tenemos estudiantes con déficit de atención, nos va a ayudar mucho para apoyarlos a ellos y que sientan la clase un poco más entretenida, ¿verdad? Estar trabajando de esta manera. Incluso también nos da la opción de encontrar fórmulas. En este caso es la función que representa la recta que nos dan y aquí les da todas las opciones, ¿verdad? Ellos pueden agarrar 2 puntos de los que están marcados y encontrar la ecuación de esa recta y cuando la encuentren seleccionar la opción o la solución que ellos han determinado. Todo esto lo podemos trabajar en álgebra con nuestros estudiantes y como podemos ver es un software bastante bonito porque les va a ayudar a ellos a mantenerse activos practicando los ejercicios de una forma en que no se aburran y tampoco no se desconcentren del trabajo. Las ventajas de este software pues son esas, ¿verdad? Que nos va a ayudar con estudiantes con déficit de atención. Pueden servir para varias áreas, como vimos, no necesariamente matemática, puede servir para ciencias, para lenguaje, geografía. O también otra ventaja es que ellos pueden ir verificando aquí si sus resultados son correctos o no, como un tipo de retroalimentación. También es un software libre, así que no va a representar un costo para el estudiante descargarlo y tenerlo también en su casa para poder practicar ahí. Es otra ventaja. Nos ayudaría mucho con estudiantes con déficit de atención para estarles cambiando los problemas, ¿verdad? Y ellos se puedan concentrar un poco, ¿verdad? Que ese es el problema con ese tipo de estudiantes. Y también otra ventaja es que los contenidos, pues como vimos, están agrupados por temáticas y nosotros podemos ir seleccionando cierta clase de ejercicios que queremos que le vayan saliendo a los estudiantes y si solo queremos un tema en específico, podemos generar los ejercicios solamente de ese tema. Entonces, esa es otra ventaja. Pero también este software, como todo recurso, tiene sus desventajas. Y es que para poder usarlo, primero necesitamos una conexión a Internet. Y la verdad es que quizás pueden haber zonas donde vivan los estudiantes que no tengan acceso a Internet. Eso es una. O si queremos trabajarlo en el centro educativo y la institución no cuenta con acceso a Internet, entonces tampoco podríamos utilizarlo, ¿verdad? Esa es una desventaja. Y otra desventaja es que si queremos utilizarlo en el centro educativo, pues tendríamos que tener una computadora para cada estudiante. Y si la institución no cuenta con un centro de cómputo o no hay suficientes computadoras, una para cada estudiante, entonces eso sí sería una desventaja porque no podríamos utilizarlo de la manera que podría darle beneficios a los estudiantes en la clase de matemática. Pero si nosotros tenemos o trabajamos en un centro educativo donde está el centro de cómputo, tenemos acceso a él para las clases de matemática, esa sí sería una gran ayuda, este software, utilizarlo en la clase para ayudar a los estudiantes a trabajar de forma interactiva. Y no solo puede ayudar a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sino también pues a toda la clase. Así que este es el primer software del que íbamos a hablar. Vamos a seguir avanzando y viendo más apoyos que podemos utilizar. Vamos a hablar de otro programa. Este es el programa Jazz y es un programa que es un lector de pantalla. Este programa está diseñado específicamente para las personas ciegas o con discapacidad visual o con baja visión.
Este lector de pantallas tiene el objetivo de que las personas que tienen discapacidad visual puedan trabajar en una computadora, pero funciona solamente con Microsoft Word. Todo el contenido de la pantalla, de lo que se está viendo en la pantalla, lo reproduce en sonido. Este es uno de los más populares. Las características de este software, ya vamos a ver un video sobre esas características, pero sí tiene un aspecto que le ayuda a la persona con discapacidad visual y la verdad es que es de mucha utilidad porque con el uso del teclado puede ir movilizándose en el ordenador o en la computadora y con la ayuda de este lector de pantalla puede ir escuchando qué es lo que está presionando o qué es lo que está escribiendo o qué es lo que está trabajando o qué es lo que le ha salido en la pantalla. Veamos un video que nos explica un poquito más. Permítanme. Me indican si lo pueden escuchar. Mi nombre es Fabián González, soy instructor de informática. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, excelente, muchas gracias. Veámoslo. Del área de adultos de la Escuela de Ciegos Santa Lucía y hago clase en el área de capacitación laboral. Para que una persona con discapacidad visual pueda ocupar un computador necesita solamente un programa que está catalogado como un lector de pantalla. Físicamente el computador no necesita ningún otro aparato, ni siquiera el teclado es un teclado especial. El teclado es un teclado convencional, común y corriente como cualquier computador. No se necesita un teclado en braille ni nada especial. Lo que sí necesitamos entonces para poder usar el computador es un software, que es un programa lector de pantalla. En este caso usamos un programa que se llama JAWS. ¿Y qué es lo que hace el JAWS? Todo lo que va apareciendo en la pantalla lo va verbalizando. Todo lo que las personas que tienen visión normal hacen con el computador a través del mouse, nosotros lo hacemos a través del teclado. Una persona aproximadamente en 2 semanas aprende completamente toda la distribución del teclado, para luego de ahí empezar a incorporar lo que son la escritura de palabras, de frases y después ya el uso de comandos. Vamos a entrar a Microsoft Word a través del menú de inicio. Para hacerlo visualmente sería a través del mouse y pinchando en el botón de inicio. Obviamente, como no podemos usar el mouse, usamos el teclado. Con la tecla Windows se abre el menú de inicio. Menú, cuadro de búsqueda, cuadro de edición. Y ahí JAWS, que es el programa que habla, me dijo que se había abierto el menú. Entonces ahora con la flecha empiezo a buscar. Microsoft 20 Word 2007 submenú 1 de 13. Ahí encontré Microsoft Word y lo abro con Enter. Cerrando menús. Lo primero obviamente que se enseña a usar es Word, porque ahí podemos escribir con el texto usando todas las letras, todo el teclado. Activo lo que se llama el modo de carácter y palabra, para que me lea las letras que voy a escribir. H-O-L-A. Hola, coma, espacio, S-T-E-S-E-S-E-S-E-S-O-F-D-A-R-E, software, L-E-C-T-O-R, lector, E-E, B-A-N-A-L-A, pantalla, L-A-A-O, llamado, J-W-S, Dios, punto. Y ahí me fue leyendo las letras y las palabras que iba escribiendo. Entonces, si quiero leerlo... Hola, este es el software lector de pantalla llamado JAWS. Al moverme con la flecha me leyó el texto que escribí. Puedo leer por palabras. Este es el software lector de pantalla. O leer la frase completa. Hola, este es el software lector de pantalla llamado JAWS en blanco. Hola, este es el software. Podemos hacerle los cambios, por ejemplo, cambiar el formato. Control F, fuente diálogo, fuente página, UT, Java.
Podemos cambiar la fuente. Ahí cambiamos el formato, lo podemos centrar, poner, por ejemplo, interlineado doble. Todo eso a través de comandos. Cualquier persona con discapacidad visual puede aprender el uso de esta herramienta tan importante en el día de hoy, que nos abre un mundo que antes estaba algo vedado. Productos artesanales Tráfico IMR. El Colegio de Diego Santa Lucía cuenta con una capacitación laboral de amasandería que se caracteriza por su elaboración de pan artesanal saludable. Provoca una independencia en ese aspecto en muchos ámbitos de cosas. El correo electrónico. Uno puede comunicarse rápidamente con alguien a través del correo electrónico, enviando y recibiendo información. Ya no se necesita de alguien que esté al lado de uno para poder leer en el computador la información que necesita. Mi nombre. Muy bien, entonces vemos cómo este software es de mucha ayuda para las personas con discapacidad visual en el sentido de que ellas puedan utilizar un computador para acceder a la información y también para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros tenemos un estudiante con discapacidad visual en el aula de clase y tenemos acceso a una computadora, entonces podemos asegurarnos de que esta, la que va a usar este estudiante, pueda tener este programa que le va a ayudar, incluso si queremos usar el software anterior, DartQuiz, con un lector de pantalla le puede ir indicando qué es lo que le va apareciendo en la pantalla y él pueda ir trabajando. Entonces estas son herramientas de apoyo que si en algún momento necesitamos usarlas, pues tienen muchas ventajas. De igual forma, las desventajas son las mismas. Se necesitan pues los recursos como una computadora, internet, que pueda facilitar el acceso al uso de este tipo de programas. Vamos a hablar ahora de otra ayuda. Es Fabián González, mi nombre. Vamos a hablar sobre los magnificadores de pantalla. Estos también son software que ayudan a las personas, pero no totalmente ciegas, sino que estos ayudan a las personas que tienen baja visión porque el tamaño, no pueden ver el tamaño real, digamos, es muy pequeño. Entonces lo que hacen es que aumentan el tamaño de las letras o de las imágenes de tal manera que puedan verlo, ¿verdad? Si tienen problemas de baja visión. El aumento que dan en la pantalla realmente es significativo en el tamaño que muestran. Así que con estudiantes con problemas de baja visión nos puede ayudar utilizar en la computadora un magnificador de pantalla. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero cualquiera de los que se usen realmente es un buen instrumento de apoyo, ¿verdad? Vamos a ver un video donde se ve cómo se usa los magnificadores de pantalla. Bueno, son dos videos donde explica un experto cómo se usan y cómo pueden ayudar a las personas con baja visión. Hola, estamos aquí con Juan Antonio Jiménez Caballero, tiflotécnico de la ONCE. Nos va a hacer una pequeña demostración de uso de un magnificador de pantallas en Windows, que es un software especial que emplean algunos usuarios con baja visión. Ahora Juan Antonio nos explicará un poco mejor qué tipos de usuarios necesitan este software, pero antes me gustaría pues, que se presentase y que nos explicase cuál es su labor aquí en la ONCE. Bueno, pues nada, antes de nada, gracias por la invitación. Mi función es, como has dicho, soy instructor tifotécnico aquí en la ONCE, como otros muchos técnicos que compartimos esta misma actividad en distintos puntos de España. Todos dependemos de del Departamento de Servicios Sociales y nuestra función principal es atender a aquellas necesidades tecnológicas de acceso al mundo de la información y la comunicación que tienen los discapacitados visuales. ¿En qué sentido? Pues en tres ámbitos. En el ámbito para uso personal, en el ámbito educativo, en las adaptaciones de puesto de estudio, y en el ámbito laboral, pues en las adaptaciones de puesto de trabajo. Todo ello resumido a, otra vez, favorecer o facilitar el acceso a esa información y comunicación desde el campo de la tecnología, la rehabilitación en ese sentido. Y la demostración que nos vas a realizar, ¿qué tipos de usuarios son los que
emplean mayoritariamente este software, el magnificador de pantallas? Bueno, aquellos que tienen una visión óptima, una visión que le permita y que le posibilite utilizar la magnificación. Porque a veces llega un poco a la confusión de decir, bueno, tengo resto de visión, puedo utilizar un magnificador, y realmente eso no es así. O sea, no es 100% exacto. Existen también otros compañeros que son profesionales de baja visión, ópticos y oftalmólogos, que realizan una valoración previa y entonces pueden determinar cuál es la visión funcional de esa persona. Y en base a eso, pues sería recomendable quizá utilizar un magnificador o del modelo o marca que sea, o quizás sea recomendable utilizar sistemas de voz o ampliación y voz o tecnología braille o tecnología de voz y braille. Toda esa gama. En diferentes combinaciones. Efectivamente, hay que estudiar al sujeto y encontrar la solución es. óptima. La solución óptima para ese momento y luego, evidentemente, pues para la situación futura. Sí. Muy bien. Es decir, hay personas discapacitadas visuales que con una magnificación tienen más que suficiente, que es el caso que vamos a ver ahora mismo, y otras que necesitan pues elementos complementarios. Bueno, en primer lugar, enséñanos el equipo que tenemos aquí, porque veo que el teclado es un teclado normal, pero ha sufrido una pequeña adaptación. ¿Por qué tenemos este teclado? Sí, bueno, efectivamente, es recomendable siempre que el usuario maneje o domine la mecanografía. Evidentemente, pues no todo el mundo está formado. Hay aplicaciones específicas también para poder formarse de manera autónoma. Y luego, quizá por aquellos que tienen resto de visión y luego mientras pasan ese proceso de mecanografía, pues creo un pequeño programa gratuito que lo dejo en un blog para que la gente se lo descargue y se genere sus propias pegatinas con colores contrastados con la gama de colores existentes en Windows para que puedan localizar lo que son los bloques del propio. Aquí tenemos una solución, digamos, low cost, de bajo coste, para tener un teclado. Zero cost. Zero cost. Porque evidentemente existen teclados con alto contraste, con las teclas sobredimensionadas, pero son teclados, yo he visto, caros. No, en cualquier caso, estas pegatinas tienen que ser temporales, que es lo que les digo siempre al usuario. Es decir, cuando se te despeguen no las vuelvas a pegar. Has aprendido mecanografía. Ya, te olvidas. Te olvidas y ya está. Bueno, porque lo importante en todo caso, y además de esto, es decir, que es que el usuario apoye las manos, lo que son en el teclado, tome sus puntos de referencia y luego no tenga que mover la visión realizando esa dificultad de ajuste teclado, pantalla, teclado. Claro, de cambiar la distancia. O papel, teclado, pantalla. Claro. O lupa, televisión, teclado, pantalla, papel. Sí. Que sería una locura, ¿no? Bueno, ya tenemos en este caso el teclado adaptado o la mecanografía, el usuario formado y en ese caso ya pasamos a la aplicación de ampliación que hemos utilizado. ¿Qué software es este? Una de ellas es este producto que es Zoomtext de la empresa iSquare de Estados Unidos y bueno, pues que en principio tiene una gama de herramientas bastante extensa como para cubrir todas las necesidades de una persona con baja visión. Bueno, básicamente es un software de ampliación que te permite ampliar y reducir a necesidad. No solamente amplías y reduces, sino luego, en este caso puedes variar elementos de pantalla tales como los tipos de ampliación. Estoy trabajando con una lupa, con una línea, con pantalla completa, total, un área determinada. La gama de colores, es decir, bueno, sería también la configuración propia, bueno, desde aquí o bien desde el propio sistema operativo también podemos modificar la gama de colores. Hay visiones que se mejoran con colores contrastados. Los típicos de blanco sobre negro o el verde fósforo sobre negro. Negro en alto contraste, etcétera. Sí. O, por ejemplo, otros localizadores, como por ejemplo es trabajar modificaciones de lo que sería el cursor de ratón. El puntero para que se vea mucho más fácil. Efectivamente. Eso es. Sí. O podemos trabajar en ese caso con características para modificar lo que sería el esquema de, bueno, el localizador para el cursor de edición, ¿no? Que le acompaña una cuña azul, un círculo verde, etcétera, etcétera. Este programa tiene, por ejemplo, en el puntero del ratón, un efecto que he visto en algunos que se llama sonar. Cuando has perdido un poco el puntero, no sabes dónde está, pulsas una tecla y hace un efecto. Sí, efectivamente, eso es. ¿Este lo tiene? Esa es otra función de las que tenemos aquí incorporada, en este caso en el puntero, en ajustes, bueno,
por no entrar, ¿vale? Sí. Mostrar localizador del puntero siempre, cuando el puntero esté quieto, cuando se pulsa una tecla modificadora. Eso. ¿Vale? Esos Vale, criterios, vale, ¿no? vale. O sea, podemos modificar tanto el color, el puntero, el cursor, el foco, las fuentes. Ya veo que hay sí, multitud de parámetros para ajustarlo a lo que el usuario necesite. Eso es, eso es. Y si ya la ampliación no es suficiente para que sea una lectura óptima, un trabajo óptimo sobre el propio ordenador, pues casi es mejor en ese caso ya optar por la opción de voz y magnificador. Que en ese caso ya teníamos activada la voz. Le doy al volumen. Entonces trae un lector de pantallas también. Sí, incorpora un lector de pantalla. Si bien en este caso también se le pueden aplicar otros sintetizadores de voz que el usuario pueda adquirir, o hay algunos también gratuitos en Internet que son compatibles con este tipo de aplicación. Para que la voz no sea tan robótica, sea más una voz más natural. Eso es, eso es. Sí. Existen voces ya mucho más naturales, ¿no? Muy bien. Que no solamente, bueno, te leen por donde vas moviéndote. Botón inicio menú de todos los programas, botón. Adobe Reader 9 tecla rápida. Panel de control tecla rápida P. No solamente te leen la información, sino en ese caso también te leen la información cuando tú apuntas el puntero sobre una... Conectar a tecla rápida T. Botón. FOTFLA2. Font text 9.1. Adobe Reader 9. Cuando sitúas el cursor encima, lo identifica y lo lee. Y lo lee, vale. Muy bien. Y luego tiene también funciones de lectura automática cuando estamos leyendo un documento, o en el caso concreto de una página web, pues también tiene unos comandos específicos para que lean la información. Y además la vaya subrayando. Muy bien. Creo que ha quedado claro para qué sirve el magnificador de pantallas y el tipo de usuario que lo necesita. Una última pregunta. Sí. ¿Se siguen empleando las lupas para las pantallas? Yo eso lo he visto antiguamente. ¿Tú te refieres a la lupa manual? Lupa, sí, que se coloca encima de la pantalla. Digamos, era un magnificador estilo antiguo, cuando no existía por software. No, tú estás hablando de óptica. De óptica. No, del campo de la óptica no. Sí que es verdad que hay algún usuario, evidentemente, o sea, no todos los ordenadores tienen software de ampliación. El usuario, pues el que su visión le permite utilizar una lupa de mano, pues aún he visto a algún compañero que está utilizando la lupa de mano cuando está en un ordenador que no es suyo. Sí. Lo interesante también de los sistemas operativos es reivindicar en ese caso hacia estas grandes multinacionales que incluyan la accesibilidad ya de serie, que no sean siempre, o sea, el ordenador sea realmente para un uso general de todos los colectivos. Windows trae su propia magnificador, que es lupa. Pero es un poco malo. Bueno, pero es una opción, ya es interesante. Pero comparado con Apple, con Macintosh. A ver, Mac trae también su propia lupa. Muy interesante también. Evidentemente, pues la voz sí que supera al narrador que trae Windows. Pero en cualquier caso ya vienen de serie. Sí. Ya deberían de desarrollar. Es un paso más. Es un paso más. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos atendido y por esta excelente explicación que espero que a los alumnos de nuestro curso les interese y aprendan que hay usuarios que tienen algunas ayudas pueden usar los ordenadores igual que todo el mundo, sin ningún problema. Que piensen que hay otras personas que tienen otras necesidades y que esto es lo normal para ellos y que es lo normal para una persona discapacitada visual. Pues muchas gracias. Muy bien. Como pudimos observar en el video, este software llamado ZoomTest, en el caso del que se explica, es un magnificador de pantalla que incluye un lector de pantalla que puede ser de mucha ayuda, como se explicó, para una persona con baja visión, pero que tenga una visión funcional. Es decir, que lo que hará el magnificador de pantalla será aumentar el tamaño de la pantalla de tal manera que la persona lo pueda ver. Como incluye también un lector de pantalla, si su visión, aunque sea baja y funcional, pero no le permite ver todavía con la amplificación, puede activar el reconocimiento de voz para que le vaya leyendo lo que se va o lo que va presionando, ya sea con el mouse o va seleccionando con el teclado en la pantalla. Como vimos, no es para una persona ciega porque lo único que hace es aumentar, ¿verdad?, el tamaño de la pantalla para que pueda ver. Entonces, específicamente sería para una persona o un estudiante con baja visión. Como se mencionaba, lo que se espera que esta accesibilidad a una computadora se mejore tanto en Windows, en Microsoft, como en las computadoras Apple. Ambas tienen una accesibilidad
opciones de accesibilidad, pero pues no son tan buenas como otros programas que ya están específicamente diseñados para esto. Vamos a ver ahora otro recurso, ya que vimos los magnificadores de pantalla. Vamos a hablar un poco sobre el mouse de bola. Ahí lo pueden ver ustedes en la imagen. De estos dispositivos existen una gran variedad y se pueden utilizar para personas con una discapacidad física. En especial, para personas con dificultad para controlar su movimiento. Como pueden ver en la imagen, este mouse tiene una bola de gran tamaño donde la persona, aunque no tenga mucha movilidad quizás en su mano, sino que tenga baja movilidad física, pueda simplemente apoyar su mano sobre la bola y de esta manera ir controlando la computadora. Es fácil de manipular y hay muchos diseños que son económicos. Entonces es un instrumento que realmente puede ayudar a las personas a poder movilizarse en la computadora. Tal vez si no pueden utilizar el teclado porque no tienen mucha movilidad en sus manos o movilidad física, entonces simplemente apoyarla y mover la bola con su mano, puede permitirles moverse en la computadora. La verdad es que hay algunos de estos mouse de bola que están ergonómicamente diseñados para que sean cómodos para la persona, que pueda apoyar su mano y que la movilidad sobre el ordenador sea buena. Entonces, este es otro instrumento que nos puede servir para el caso de tener algún estudiante con discapacidad física con baja movilidad. De nuevo, pues contar con estos recursos se requieren fondos, entonces ese es el mayor problema en algunos centros educativos, ¿verdad? Que no se cuentan con los recursos ni con los fondos para adquirirlos, pero estos instrumentos pueden ayudar. Otro instrumento es el puntero de cabeza. El puntero de cabeza, como pueden ver en la imagen y como su nombre lo dice, pues se coloca en la cabeza el usuario y este sirve para personas con discapacidad física que no pueden utilizar sus manos. En el caso anterior eran para personas que tienen baja movilidad, pero acá sí presentan una discapacidad física y no pueden usar sus manos, no pueden mover el mouse o no pueden usar el teclado. Entonces, este puntero de cabeza se adapta, se lo colocan, ¿verdad?, en la cabeza, se lo regulan, ¿verdad?, que no sea incómodo y pues les sirve como los dedos de las manos para presionar el teclado de la computadora. En las imágenes podemos ver diferentes personas con discapacidad física, ya sea que no tienen movilidad en sus brazos o como el niño que vemos en esta imagen que pues no tiene sus brazos. Entonces puede utilizar un puntero de cabeza para desplazarse con el teclado en el ordenador. Aquí podemos ver a este usuario que con el teclado y el puntero de cabeza, pues ahí va utilizando su computadora. Este es otro instrumento que puede ayudar a un estudiante que tenga una discapacidad física, ¿verdad?, que no tenga movilidad en sus brazos y por eso pues no pueda utilizar una computadora, pues le da acceso a ella. Puede usar un ordenador, de igual manera tiene que saber a ciertos comandos para desplazarse usando el teclado en la computadora, pero poco a poco, ¿verdad?, se puede ir aprendiendo estos comandos y con el puntero de cabeza, pues ese será su mano para poder desplazarse en la computadora. Por lo menos escribir texto y usar las cosas básicas en la computadora, pues le puede ser de mucha utilidad este puntero de cabeza. Además de los estudiantes que ya vimos que quizás tienen
una discapacidad visual o una discapacidad auditiva o una discapacidad física. Hay otro tipo de estudiantes que también tienen necesidades educativas especiales, porque tienen condiciones específicas que requieren de nuestro apoyo, un apoyo especial para llevar a cabo su proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de inclusión, realmente nos referimos a apoyar a todos los estudiantes con dificultades de aprendizaje, ya sea por una discapacidad, como vimos anteriormente, o ya sea por una condición como un déficit de atención, que el estudiante tenga dislexia o que sea un estudiante superdotado. Vamos a hablar sobre este tipo de condiciones y sobre estos problemas y las necesidades educativas especiales que requieren pues, estos estudiantes. Para poder apoyarlos es importante que nosotros conozcamos de estas condiciones y ver cómo se puede ayudar a esta clase de estudiantes. Vamos a comenzar hablando sobre la dislexia. La dislexia lo que es un trastorno del lenguaje. Quienes padecen dislexia, ¿verdad? Quizás los niños que padecen dislexia, lo que sucede es que no saben distinguir las formas de las letras o no logran distinguir la estructura de las frases, ¿verdad? Entonces, la dislexia les dificulta escribir y leer a estos niños, ¿verdad? Porque la posición de las letras, al verlas, no pueden leerlas o las estructuras las ven, no saben distinguirla correctamente. Ya vamos a ver un video. Y realmente la dislexia es una dificultad de aprendizaje muy común y no se detecta fácilmente en niños pequeños. Y si no se detecta cuando los niños son pequeños, va a tener muchas consecuencias negativas a largo plazo. Así que si tenemos un estudiante con dislexia, algunas recomendaciones que podemos implementar con este estudiante es sentarlo en las primeras filas para que nosotros podamos prestarle más atención a su trabajo. También motivarlo a participar, pero no forzarlo a que el niño quizás ponerlo a leer en público, porque ya que él tiene problemas de lectura y escritura, la presión quizás de hacerlo frente a todos sus compañeros hará que no pueda o empeore su dislexia, ¿verdad? Que no pueda realmente reconocer el texto, ni siquiera leer correctamente la estructura de las oraciones que se presentan en la información. Entonces, tenerlo delante para apoyarlo, ayudarlo a leer, así nosotros con él, no enfrente de todos, para que poco a poco él vaya mejorando esta condición. Vamos a ver un video, es una animación donde se presenta a un estudiante, es una animación donde se presenta a un estudiante que tiene dislexia y cómo se siente el estudiante con dislexia en un entorno educativo. Veamos el video, es un video cortito. Silencio, vamos a empezar. Todos por la página 15. Pablo, lee. Las emociones son estados afectivos que experimentamos. Pueden ser positivas, negativas, ambiguas o estéticas. Prepárate, que ya te toca. Gracias, Pablo. Ahora te toca leer a ti. ¡No! Otra vez lo mismo. Otro texto sin sentido. ¿Pero por qué tardas tanto? ¿A qué estás esperando? ¡Qué lento! ¡Venga, hombre! Empieza a leer o te quedas sin recreo. ¿Qué pasa? ¿No puedes leer?
Vamos, tú puedes. ¿No lo ves, vago? Vale, ya está bien de tonterías. ¿Otra vez has suspendido? Yo ya no sé qué hacer. ¿Y qué esperabas? Estás siempre jugando con el ordenador. No es eso, está nervioso y no quiere ir al colegio. Yo tampoco quería ir. Eso no es normal. Sufre cuando le toca hacer cualquier cosa en clase. No quiere destacar en nada. Más trabajo hasta que espabile y ya está. ¿Más? Esto es agotador. Nos pasamos la tarde haciendo deberes. Puede que tengas razón. Mañana mismo llamo al logopeda del colegio. Hola de nuevo. Espero que hayas tenido una buena semana. He estado revisando lo que hicimos la última vez. Como logopeda, mi misión es ayudarte con cualquier dificultad que tengas leyendo o hablando. En tu caso queda claro que eres muy inteligente, pero a veces el texto que lees resulta abstracto y no lo entiendes. Esto se llama dislexia. Es muy común, no te preocupes. Imagina que tu cabeza es como un ordenador. Tú eres tan inteligente y tan capaz como todos los demás, pero el procesamiento que haces de los datos es diferente. Entre todos vamos a ayudarte para que sea más fácil. ¿Te parece una buena idea? Atentos todos. Vamos a revisar el examen que hicimos la semana pasada. ¡Enhorabuena! Verás lo contentos que se ponen tus padres cuando lo vean. Millones de niños tienen dislexia, una dificultad específica de aprendizaje que afecta a la lectura, a la ortografía, a la escritura y a veces al habla. Depende de ti que esos niños no pasen por años de sufrimiento. ¿Les ayudas a conseguir sus éxitos? Muy bien. Entonces pudimos observar cómo un niño con dislexia ve de forma diferente el texto, pierde la estructura de las palabras y no puede leer. Algo que podemos ayudar a nuestros estudiantes si detectamos que tenemos un niño que tiene dislexia es enseñarle a hacer apuntes breves de las explicaciones para que no se le dificulte mucho la escritura. También realmente estos estudiantes se distraen con facilidad y leer para ellos requiere un esfuerzo extra. Así que, como vimos o como dijimos, sentarlo en las primeras filas para ponerle más atención al estudiante, no ponerlo a leer en público para que no se sienta el niño intimidado, pero ayudarle a practicar de forma privada para que pueda mejorar en su lectura, ¿verdad? Los niños con dislexia presentan un bajo rendimiento académico, pero debido a este problema, ¿verdad? El problema de lectura y escritura que ellos presentan, que hay que tratarlo desde pequeños. Vamos a ver otro video que nos explica un poco más sobre la dislexia para que aprendamos más sobre esta condición. La dislexia, causa del fracaso escolar. Podemos empezar a hablar de lo que es dislexia. Bueno, se habla de dislexia cuando un niño con un coeficiente intelectual normal tiene un retraso de al menos 2 años en lectura y en escritura. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando nuestro hijo lee, vemos que lee de una forma vacilante, silábica, que, por ejemplo, rota los fonemas. Los fonemas son las letras, ¿vale? Pues rota, por ejemplo, le da la vuelta a la P con la B, o la Q con la P, o la D con la B. Si os dais cuenta, simplemente es darle la vuelta a cada fonema y entonces ellos pues van leyendo esos fonemas rotándolos. O, por ejemplo, pues la Q con la P, ¿no? Todo esto que es derecha e izquierda y arriba y abajo. También cometen al leer alteraciones que se llaman inversiones, es decir, ponen delante sílabas que en realidad son detrás. Por ejemplo, si tienen que leer atravesar, pues te leen atarbesar, o te leen pader en vez de padre.
Bien, todas estas cosas, cuando los pacientes, los padres acuden a consulta, nos dicen además, es que lee muchas mentiras. Esto es muy típico. Esto quiere decir que ellos, al oírles leer en alto, pues los niños muchas veces empiezan una palabra y la acaban ellos como les apetece, ¿no? Bien, la dislexia, daros cuenta de que si no hay una lectura y una escritura adecuada, todo el resto del aprendizaje va a ir mal. Bien, ¿qué pasa en la escritura? Pues en la escritura pasa exactamente lo mismo que en la lectura. Cometen las mismas faltas. A eso nosotros le llamamos disortografía. Es decir, una alteración no de las faltas normales, Bs, Vs, Hs. Esas no nos importan, ¿no? Esas ya las aprenderán. Sino que el niño pues te escribe palto en vez de plato. O bien, por ejemplo, confunden el fonema de articulación. R con L, o por ejemplo es muy curioso que dicen ñave con ñ por la llave con L. Es decir, hay muchas alteraciones, invierten también, rotan las letras, ponen en vez de beso ponen deso, etc. Y además unen palabras cuando tendrían que separarlas ya por su nivel cronológico y por su nivel de educación, de nivel en la etapa educativa que están. Por lo tanto, es fundamental que se detecte. Sí os puedo decir que nosotros lo detectamos ya antes o durante los 6 años, antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque el niño primero suelen tener la motricidad alterada, suelen ser torpes motrizmente, sobre todo con las manos. Veréis que tiene la escritura, como nosotros decimos, pues muy desastrosa, ¿no? Es como muy desordenado, no se sitúa en el espacio. Son niños que no aprenden las nociones del tiempo, las estaciones del año, el reloj, siempre te dicen, le cuesta mucho trabajo el reloj, el espacio, el tiempo, la derecha, la izquierda, no son diestros del todo. Entonces todo eso son áreas que tenemos que ir reeducando para que eso no se convierta luego en el futuro en un importantísimo fracaso escolar. Es decir, tenemos que tener en cuenta que todos aquellos niños que presenten este tipo de sintomatología necesitan una reeducación que afortunadamente cada vez es mejor, más buena y con los últimos avances. Entonces, pues ya lo sabéis. Procurad estar muy pendientes de la lectura en alto de vuestros hijos y cuando lean muchas mentiras, acudir a un especialista. Ya lo sabéis, por el bien de vuestros hijos, si queréis, podéis. Ok, entonces ya vimos más sobre la dislexia, vemos cuáles son las dificultades a las que se enfrentan estos niños y que realmente poner atención a estas situaciones y apoyarlos más, pues ayudará mucho en su proceso de aprendizaje. Por eso son estudiantes con necesidades educativas especiales. La dislexia. Vamos a hablar ahora sobre otra condición. Esta es la discalculia. También estos estudiantes tienen necesidades educativas especiales. ¿Qué es la discalculia? Bueno, la discalculia es una dificultad que tienen los estudiantes para aprender matemáticas, específicamente quizás a resolver problemas o en general presentan dificultades justamente en el área de matemáticas. Un buen porcentaje del fracaso escolar que se ve en matemáticas y el bajo rendimiento académico en esta área está asociada con esta condición, con la discalculia. Y es un síndrome que se puede identificar en un niño. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabemos que realmente su bajo rendimiento y su fracaso escolar en matemáticas se debe a este síndrome, a la discalculia? Para esto tendríamos que, primero, analizar cómo es su rendimiento académico en las otras áreas. Por ejemplo, cómo son sus notas en ciencias, en sociales, en lenguaje, y compararlos con su rendimiento en matemática. Si los estudiantes presentan un buen rendimiento académico en las demás áreas y solamente un bajo rendimiento académico en matemática, entonces lo más probable es que el niño tenga discalculia o una dificultad en el área de matemática específicamente. También puede ser que en comparación con el resto, el niño, pero todos salen bien en matemáticas, considerablemente bien, pero ese niño específicamente, a pesar de recibir los mismos contenidos, estar en las mismas clases, trabajar con los mismos recursos,
pues no tiene un buen rendimiento en matemática. Entonces eso también podría darnos la pauta de que sufre de este síndrome. Es importante notar que los estudiantes con este síndrome no es que tienen un coeficiente intelectual bajo o una baja capacidad intelectual o que es menor que el promedio. Hay investigaciones que han demostrado de que los estudiantes que tienen discalculia realmente tienen un coeficiente intelectual como el promedio de los estudiantes o incluso superior, pero que la dificultad específicamente la presentan en el área de matemática. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a un estudiante que tiene discalculia? Primero, como sabemos que su dificultad fundamental es en el área de matemática, vamos a enseñarle jugando. Esta será una buena estrategia para que el niño pueda empezar a mejorar en el área de matemática, usando juegos, actividades lúdicas para llevar a cabo su proceso de enseñanza. También podemos usar programas como el software que vimos al principio, una forma interactiva puede ayudarle a que sea más fácil para él aprender matemáticas, ¿verdad? No solo enseñarle teóricamente, sino que pueda verlo, quizás si estamos hablando de funciones, pueda ver la gráfica de las funciones en un programa, hacerlo en el computador, eso puede ayudarle. También hacer con este tipo de estudiantes actividades que sean más sencillas, es decir, no vamos a ponerle problemas de matemática de alta complejidad, sino que sencillos y poco a poco para que vaya comprendiendo ciertos conceptos y así vaya mejorando. Actividades manuales, donde si es un niño pequeño, así como vimos en tutorías anteriores, quizás enseñarle suma, resta con monedas, ¿verdad? Con 3 cartulinas, con las unidades, decenas, centenas, de tal manera que pueda manipular los objetos e ir aprendiendo los conceptos matemáticos por medio de la manipulación. Entonces, de manera sencilla, tenemos que ayudar a estos estudiantes que tienen este síndrome a poder desarrollarse en el área de matemática. No es algo sencillo, pero si usamos diferentes estrategias, podemos darle apoyo a estos estudiantes. Vamos a ver un video que nos explica un poco más sobre la discalculia y cuál es esta condición. Hola, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sabes qué es la discalculia? Es probable que no, y esto no es que lo diga yo. Ya hay autores que dicen esto mismo, que los profesores y otros profesionales educativos les falta información sobre este tema. Así que, ¿te gustaría saber más? Pues bien, la discalculia es una dificultad para aprender matemáticas, que no se debe a una baja capacidad cognitiva ni a una enseñanza deficiente. Esta afecta a entre el 3 y el 6% de la población. Su origen se cree que se debe a una anormalidad en el funcionamiento de las áreas cerebrales que se encargan de procesar las matemáticas, las áreas parietales. Se ha visto que los niños con discalculia presentan una reducción en la materia gris, en concreto en el surco intraparietal izquierdo. También se ha visto que esta dificultad del aprendizaje matemático puede ser heredable. De hecho, en un estudio que se tomó como muestra a niños con discalculia y a sus familiares, concluyó que el riesgo de padecer discalculia si se tiene un familiar con ella es 10 veces mayor que para el resto de la población. Vale, estas son las causas y ya sabemos que es una dificultad que afecta a la habilidad para aprender matemáticas, pero ¿cómo se manifiesta realmente esta dificultad en los niños a lo largo de su desarrollo? Bueno, pues para comprenderlo mejor, ¿por qué no comparamos el desarrollo de las habilidades matemáticas en niños con desarrollo típico y con discalculia? Hasta ahora, se sabe que incluso los bebés, tan solo días después de nacer, ya son capaces de distinguir entre 2 y 3 objetos y que a los 5 meses ya tienen cierto conocimiento sobre sumar y restar. Se observó que cuando a un niño se le presenta un juguete, se esconde detrás de un biombo y se vuelve a repetir lo mismo con un segundo,
Si al retirar el biombo solo hay un juguete, los niños miran durante más tiempo. Pero si al retirar el biombo están los dos juguetes, el tiempo que miran es menor. Esto se debe a la tendencia de los bebés de mirar durante más tiempo aquello que no comprenden. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos. A los 2 años, los niños comprenden que cada palabra numérica se refiere a un objeto y que todos deben ser nombrados. A partir de los 3 años, aprenden que el nombre de cada número se refiere a una cantidad concreta, que para contar hay que seguir un orden prefijado y que el último número contado representa el valor del conjunto. Por eso usan sus dedos como estrategia de conteo. A los 4 años, empiezan a hacer sumas que implican objetos. Para ello, cuando se le presentan 2 grupos de objetos, los cuentan todos desde el principio, aunque previamente ya los hayan contado por separado, counting all. En cambio, a los 5 años, descubren que para sumar 2 números es más fácil si se empieza contando desde el más grande, counting on. Pero vale, paremos aquí un momento. Ya hemos visto cómo es el desarrollo típico de las habilidades matemáticas hasta los 5 años, pero no hemos estado comparándolo con el desarrollo en discalculia. ¿No dijimos que lo íbamos a ir comparando? Pues bien, la cosa es que desde que nacen hasta los 5 años no se tiene información, porque para ello hace falta pruebas que detecten la discalculia de forma muy temprana, y aún no las hay. Pero bueno, dejemos esto para más tarde. Sigamos. A partir de los 6 años, los niños ya son capaces de relacionar el contar y las cantidades con sus respectivos símbolos numéricos, mientras que los niños con discalculia a los 6 o 7 años no suelen estar familiarizados con símbolos numéricos superiores a 10. Además, aún suelen contar con los dedos y cuentan todo, counting all, como estrategia para sumar. Por ello, suelen tener problemas para recordar hechos matemáticos básicos y para hacer cálculos como la suma. También se ha visto que aunque saben que tienen que seguir un orden para contar, no detectan ningún error si se cuentan 2 veces el mismo número del principio, aunque sí si lo que se repite son los últimos. A los 8 años, los niños con desarrollo típico ya manejan números de 3 dígitos y realizan ejercicios básicos de sumas y restas. Sin embargo, los niños con discalculia a los 7 u 8 años siguen contando todo, counting all, y cometiendo errores al sumar, aunque empiezan a utilizar counting on como estrategia de suma. Además, muestran dificultades para aprender y recordar conceptos matemáticos nuevos. A los 8 o 9 años, se ha visto que los niños con discalculia siguen usando sus dedos como estrategias de conteo, mientras que sus compañeros sin ella ya suelen usar estrategias verbales. Por último, desde los 9 hasta los 12 años, los niños con desarrollo típico se vuelven más hábiles en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, mientras que los niños con discalculia a los 10 son capaces de emparejar símbolos numéricos con sus cantidades, entender conceptos de más, menos o igual, identificando cuál de 2 números es más grande u ordenando una serie de mayor a menor o al revés. Sin embargo, siguen teniendo dificultades para recordar información sobreaprendida como las tablas de multiplicar, y suelen cometer otros errores como no prestar atención o usar mal los signos matemáticos, o no llevarse en operaciones como las restas. Como hemos visto, estas dificultades no son un mero retraso, sino que perduran en el tiempo. Por eso, ¿no podríamos ayudar a estos niños lo antes posible para que sus dificultades no se agraven? Precisamente por eso, en los últimos años, ha crecido el interés por saber qué habilidades matemáticas predice cómo será el resto del desarrollo matemático en los niños. Por eso, ahora pasaremos a hablar de los predictores. Para diagnosticar la discalculia e intervenir lo más temprano posible, algunas de las habilidades matemáticas que han demostrado tener poder predictivo han sido los conceptos numéricos, como saber que cada palabra numérica representa una cantidad y que éstas a su vez son representadas con un símbolo numérico, y el sentido numérico, que es una habilidad o conocimiento sobre los números que abarcan otras muchas habilidades. De entre todas las habilidades que el sentido numérico abarca,
Las que han demostrado ser predictores han sido la estrategia de conteo, la discriminación de cantidades, la recuperación de hechos aritméticos simples, la resolución de problemas simples y la identificación de números. Sin embargo, las edades utilizadas para evaluar estos predictores eran de 5, 6 y 7 años. Es por ello que no se sabe cómo es el desarrollo matemático en niños con discalculia anteriores a estas edades. Aún así, se han desarrollado algunos test que sirven como screening. Por ejemplo, estos dos. Una vez que hemos visto qué medidas se utilizan para evaluar la discalculia, pasaremos a su intervención. Actualmente, se está viendo que la forma más eficaz y eficiente de intervenir es siguiendo el modelo de respuesta a la intervención, RTI por sus siglas en inglés. Este propone un cambio en el modelo educativo. Propone intervenir en aquellos niños que muestran algún retraso escolar, evitando que se conviertan en dificultades más graves. Para ello, se siguen 3 niveles. En el nivel 1, todos los niños reciben las clases habituales. Después, se realiza una evaluación para detectar dificultades matemáticas, usando los predictores que dijimos antes. Esta evaluación es importante sobre todo en infantil y en primer grado, porque aquellos niños con dificultades matemáticas pasan al nivel 2. En el nivel 2 se da enseñanza adicional en grupos reducidos. La duración va de entre 20 y 40 minutos, 4 o 5 veces por semana. Se realiza un seguimiento del progreso de los alumnos y los que siguen mostrando dificultades pasan al nivel 3, de lo contrario vuelven al 1. En el nivel 3, la intervención es más intensiva e individualizada. En este nivel suele participar personal especializado como profesores de educación especial u otros profesionales. También se aconseja utilizar 2 tipos de evaluación, una continua para adaptar el tiempo dedicado a cada habilidad o a cada temario y otra general para saber si el alumno permanece en el nivel 3 o vuelve al nivel 2. Por último, tras haber conocido un poco más la discalculia y sus dificultades matemáticas, no solo deberíamos pensar en sus repercusiones académicas, deberíamos pensar cómo afecta en el día a día de una persona, sobre todo en una sociedad donde las matemáticas cada vez son más necesarias. Por ejemplo, pensemos el reto que para una persona con discalculia debe suponer simplemente ir al supermercado. De hecho, ya hay estudios que evidencian repercusiones emocionales asociadas a la discalculia, como la ansiedad por tener que enfrentarse a las matemáticas o la baja motivación. Así que, ¿por qué no permitirles tener profesionales formados que puedan ayudarles? Muy bien, ahora con este video podemos conocer más esta condición y ver la importancia que se detecte este síndrome desde temprana edad para poder apoyar correctamente a los estudiantes. Vimos que necesitan una atención especial y pues por eso son estudiantes con una necesidad educativa especial. Hola. Vamos a hablar ahora sobre los estudiantes con déficit de atención. Este es otro problema que va a requerir una atención especial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El déficit de atención es un trastorno y estas personas o estos estudiantes tienen dificultad para concentrarse o para controlar su conducta en la clase. Los estudiantes que tienen déficit de atención van a presentar ciertos comportamientos. Por ejemplo, van a tener problemas para estar sentados por un largo periodo de tiempo. También se van a distraer con facilidad, ya sea por un estímulo externo, ven algo pasar, entonces se distraen, o por sus propios pensamientos. Entonces, son estudiantes que no pueden concentrarse, son bastante hiperactivos y esto pues repercute significativamente en su rendimiento académico. Estos estudiantes presentan déficit de atención no solamente en clase, sino también en todo su entorno, en la familia, en las clases, en todas las situaciones. A estas personas les cuesta concentrarse. Son niños más inquietos, hablan más rápido. Y, por ejemplo,
Cuando es notable esta falta de atención, realmente nos damos cuenta que son niños más impulsivos, no piensan mucho antes de actuar, no miden las consecuencias de sus acciones, no pueden trabajar un largo tiempo en la misma actividad porque ya se desconcentran. Y cuando nosotros vemos todas estas condiciones o todas estas características, entonces nos damos cuenta que son niños con una necesidad educativa especial porque son niños con déficit de atención. ¿Qué nos puede ayudar para trabajar con estos niños? Bueno, existen diferentes software. El que vimos al principio es un apoyo que para de una forma más interactiva poder trabajar con los estudiantes que presentan déficit de atención y cambiarlos de actividad. Como dijimos, los niños con déficit de atención no pueden trabajar por largo tiempo en la misma actividad, lo que implicará que usemos diferentes estrategias para mantener al niño controlado, si no se va a poner hiperactivo, empezar a hacer desorden, no estará sentado, no estará prestando atención y eso va a desconcentrar también al grupo. Entonces, utilizar diferentes actividades nos va a ayudar para mantener un poco concentrado a este tipo de niños. Quizás usar juegos, actividades lúdicas, le va a poder facilitar su proceso de aprendizaje, ya que se va a mantener entretenido con diferentes actividades. Trabajar con niños con déficit de atención también es un reto porque ayudarles a que estén concentrados o a que presten un poco de atención requerirá de mucha creatividad de nuestra parte, de utilizar diferentes recursos dependiendo de las temáticas que estemos utilizando y mantenerlo trabajando quizás de forma manual, manipulando objetos, con un programa, con juegos, para que de esa manera pueda prestar atención a la actividad que se está llevando a cabo. Vamos a ver un video que nos explica más sobre cómo enseñar a un niño con déficit de atención. Hola, hoy vamos a hablar sobre la enseñanza para niños con TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico que se caracteriza por la falta de atención, la hiperactividad e impulsividad. Se podrá hablar de trastorno de déficit de atención e hiperactividad cuando los síntomas antes descritos se presenten en mayor frecuencia y con mayor intensidad que otros niños y adolescentes de su edad. La presencia de estos síntomas o comportamientos derivados de los mismos suele afectarle en su entorno escolar, familiar y social. Calculamos que entre el 3 y el 7% de los menores lo padecen. Veamos con detenimiento las características que presentan los niños con TDAH. Suelen tener una falta de atención. Puede presentarse en forma de despistes, inatención, aspectos del entorno como escolar, familiar, social, parecen no escuchar, en las conversaciones cambian de un tema a otro con frecuencia, son incapaces de seguir las reglas de un juego o las normas o instrucciones de una actividad determinada. Las tareas que requieren un proceso cognitivo, ya sean tareas escolares o domésticas, les suelen dar dificultad, debido a que son desorganizados en sus ideas, les cuesta concentrarse y se distraen con frecuencia. Tienen que hacer un gran esfuerzo para terminar las tareas, lo que les produce una actitud negativa hacia las mismas. Presentan una hiperactividad o inquietud motriz, es decir, les cuesta mucho estar tranquilos realizando una actividad, aunque sea relajada o de ocio. Se mueven y hablan mucho, lo que les produce problemas de conducta y de aprendizaje en la escuela. Otra característica es la impulsividad. Son niños impacientes y les cuesta esperar su turno, por lo que responden o actúan de forma impulsiva. ¿Qué
puedes hacer en casa si tu hijo tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Debes mantener una situación estructurada en casa, con horarios y reglas delimitadas. Cuando tenga que realizar tareas que requieran un alto nivel de concentración, tienes que evitar los estímulos o cosas que puedan distraerle. Para eso, es importante que tenga una zona para realizar las tareas escolares que sea silenciosa y tranquila. Al principio puedes estar con él para asegurarte que mantiene la atención en la tarea, pero poco a poco deberás dejarlo solo. De esta manera fomentarás el entrenamiento del autocontrol. Proporciónale responsabilidades asumibles. Haz que participe de las tareas domésticas, por ejemplo, que lave el carro o haga cualquier tarea acorde a su edad. No le pidas algo que no pueda hacer. Refuerza positivamente sus logros y nunca sus fracasos. Cuando tengas que hablar sobre una mala conducta, evita los gritos. Siéntate con tu hijo y explícale lo que ha pasado y cómo puede mejorar. Por ejemplo, dile que intente detenerse a pensar antes de actuar para evitar una conducta impulsiva. Cuando la tarea que tiene que realizar sea muy larga, puedes segmentarla en intervalos de tiempo o fraccionando la tarea. De esta manera evitarás distracciones y será más fácil que cumpla sus objetivos. Es importante que haya una congruencia entre los diferentes miembros de la unidad familiar. Por ejemplo, todos debemos velar porque las normas y los horarios se cumplan. Si uno de los miembros de la familia asume el rol estricto y otro el rol permisivo, no lograrán que el comportamiento de su hijo mejore. Otra pauta que tienes que tener en cuenta es dar órdenes concisas y claras. Acompaña las órdenes de contacto visual. Si es necesario, repítele las órdenes, evitando los gritos o enfados. Evita regañarle en público. Sin darte cuenta, le puedes ridiculizar y afectar su autoestima. Cuando ha hecho algo con lo que no estás de acuerdo, háblalo en privado. Busca una actividad extraescolar que sea de su agrado. Fomenta las actividades físicas, ya que son beneficiosas para la hiperactividad motriz. Entrena sus habilidades sociales. Enséñale técnicas de relajación. Aunque hemos presentado algunas pautas para trabajar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad desde el hogar, es importante señalar que para el manejo adecuado del mismo y mejores resultados en nuestros hijos, es importante trabajar en conjunto desde el hogar, la escuela y la psicología. Existe evidencia científica de que el trabajo psicopedagógico realizado desde la escuela como complemento a las terapias clínicas y psicológicas, tanto se incluye en la medicina como si no, es favorable para la enseñanza de niños y adolescentes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por eso, si tu hijo padece TDAH, asiste a terapia, reúnete con sus maestros y pon en práctica los consejos que te hemos dado junto a los de tus profesionales. Bueno, ahora que ya aprendimos un poco más sobre el trastorno por déficit de atención, vamos a hablar sobre la última condición, que son los estudiantes talentosos. Estos estudiantes también tienen necesidades educativas especiales. Los niños talentosos son aquellos niños que son sobresalientes y que presentan habilidades extraordinarias y son capaces de un alto rendimiento académico. Realmente estos niños necesitan programas educativos especiales para que ellos puedan lograr desarrollar todas sus capacidades. Por eso es que necesitan o tienen necesidades educativas especiales. Algunas características que vamos a poder ver en estos niños superdotados o talentosos o niños genios es que tienen la capacidad de retener una gran cantidad de información. También tienen un nivel de comprensión avanzado
para su edad y comparado con el resto de niños a su edad, ellos logran comprender mucho mejor diferentes áreas. También estos niños, su forma de hablar, ¿verdad? Su desarrollo del lenguaje a su corta edad o a pequeña edad es mejor que en comparación con los demás niños de su edad. Tienen una habilidad para desarrollar, si les presentamos un problema, desarrollar soluciones creativas y originales. ¿Cómo podemos nosotros apoyar el aprendizaje de estos niños talentosos? Bueno, algo que pudiéramos hacer es diseñar lecciones especiales con temas seleccionados de acuerdo a su capacidad intelectual y permitirles a estos niños avanzar más rápido que al resto de sus compañeros. Porque si nosotros tenemos un estudiante talentoso, un niño con una mayor capacidad intelectual que al resto, a su edad, y nosotros detenemos su aprendizaje, lo que va a suceder es que va a presentar diferentes comportamientos. Por ejemplo, si nosotros ponemos problemas sencillos y el niño sabe hacerlo con facilidad, entonces va a empezarse a portar mal, a dejar de prestar atención, porque realmente le aburrirá lo que sus compañeros están haciendo que él considera o ella considera demasiado fácil. Entonces, crear lecciones especiales donde les planteemos problemas con mucha más dificultad o quizás temas que van más adelante que el resto, nos ayudarán a siempre mantener a estos niños concentrados y ocupados trabajando. Como dijimos, estos niños necesitan una educación especial para que puedan desarrollar todas sus capacidades. La ayuda de diferentes recursos audiovisuales, programas, problemas de alta dificultad va a ayudar a que podamos apoyar a este niño a que lleve a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque seguramente también necesitará el apoyo de otro tipo de profesionales. Vamos a ver el último video que nos habla sobre esta clase de niños, los estudiantes talentosos. Vamos a ver qué características presentan, cómo podemos identificar a un estudiante superdotado. Superdotación, ¿es siempre una ventaja? Bueno, primero tenemos que definir qué es superdotación. Superdotación es cuando nuestro hijo tiene un coeficiente de más de 130 puntos. Eso quiere decir que está muy por encima de la media y lo hablamos entonces de una superdotación intelectual. ¿Qué es lo que sucede con estos niños? Bueno, pues lo que sucede con estos niños es que esa superdotación intelectual a veces no es una ventaja, porque primero podemos desconocerlo, con lo cual tenemos los problemas de no saber que nuestro hijo es un niño superdotado. ¿Cómo lo podemos empezar a intuir? Pues mirar, estos niños cuando son pequeños suelen hacer preguntas extrañas, pues no sé, pues yo recuerdo uno, pues la velocidad de la luz con 2 años, ¿no? O por ejemplo, ¿qué pasa con la muerte? ¿Es verdad, mamá, que se van al cielo? No lo entienden. Es decir, establecen una lógica que tú ya ves que en ese niño pequeño no es normal. Suelen leer ellos solos, sin que tú les enseñes, de repente un día aparecen leyendo, hacen un cálculo mental impresionante y vas viendo que ese niño tiene posibilidades de tener una superdotación. Yo te diría que entonces es la hora de llevarlo a un especialista para que te lo confirme, porque bueno, puede tener sus problemas. Estos niños suelen tener lo que nosotros calificamos como disincronía, es decir, no van sincronizada su capacidad intelectual con el desarrollo motor, es decir, pueden ser más torpes en los deportes, en la gimnasia, y con su desarrollo emocional, porque siguen siendo unos niños. ¿Qué problemas pueden tener? Hombre, pues son niños que se frustran fácilmente, pues porque lo que ellos piden, lo que ellos demandan no se les da en los centros, como no estén enterados de que es un niño superdotado. Luego, las habilidades sociales tampoco son demasiado buenas con sus pares, con sus iguales. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no tienen los mismos intereses. Ellos tienen unos intereses intelectualmente mucho más elevados que los niños de su edad.
Por otra parte, son niños muy, muy vulnerables y muy sensibles, excepcionalmente sensibles, porque daros cuenta que es plenamente consciente de todo lo que sucede mucho antes de que los niños de su edad y por lo tanto pues tienen más facilidad para tener depresión, ansiedad, etcétera. ¿Qué podemos hacer los papás? Mirad, yo lo primero que os diría es que un niño superdotado es un niño normal, ¿vale? Es un niño que tiene una dotación intelectual que podemos aprovechar, ¿no? Y podemos desarrollar, pero desde luego yo siempre lo haría de una manera totalmente natural, ¿eh? Lo que el niño pida, lo que el niño quiera. Sí es cierto que necesita más estímulos que otro niño. Procura mirar cuáles son sus aficiones, cuáles son sus intereses y dáselos. Y por supuesto en el colegio, que sepáis que exactamente igual que los niños que no tienen esa dotación o tienen necesidades educativas especiales, pues el colegio tiene la obligación de hacer una adaptación para este tipo de niños y por lo tanto darles contenidos más altos. ¿Por qué? Pues porque si no se aburren en clase y puede producirse paradójicamente, y a mí me ha sucedido muchísimas veces, que un niño con un coeficiente de 140 suspenda muchas asignaturas. Pues simplemente porque no se ha diagnosticado ese coeficiente intelectual y el niño llega a un momento en que se aburre en clase y desconecta. Por lo tanto, superdotación sí, pero sabiendo las ventajas y también los inconvenientes que os he dicho. Y por lo tanto, cuanto antes sepamos cuál es el coeficiente intelectual de nuestro hijo, mejor y mejor podemos ayudarle. ¿De acuerdo? Pues acordaros, ya lo sabéis. Si queréis, podéis. Muy bien, entonces ya vimos más sobre estos estudiantes o niños talentosos y cuáles o cómo podemos identificarlo. Vamos a hablar ahora, bueno, ya terminamos de desarrollar los contenidos de esta unidad. Vamos a hablar sobre las preguntas que son las tareas que les quedan para esta tutoría que deben responder. Pueden tomar nota de estas preguntas, las voy a dictar para ustedes. Y la primera pregunta es, ¿qué criterios tomaría en cuenta en la elección de un medio o recurso didáctico para estudiantes con necesidades educativas especiales en la enseñanza de la matemática? Repito la primera pregunta. ¿Qué criterios tomaría en cuenta en la elección de un medio o recurso didáctico para estudiantes con necesidades educativas especiales en la enseñanza de la matemática? Esa es la primera pregunta que ustedes van a responder para esta tutoría. La segunda pregunta es, ¿qué estrategia metodológica y qué otros recursos utilizaría usted para estudiar las propiedades de los paralelogramos con un estudiante con discapacidad visual? Repito, ¿qué estrategia metodológica y qué otros recursos utilizaría usted para estudiar las propiedades de los paralelogramos con un estudiante con discapacidad visual? Y la tercera pregunta es, según su opinión, ¿qué es lo que debe hacer un profesor de matemáticas para atender a estudiantes con discapacidad auditiva? Repito la tercera pregunta. Según su opinión, ¿qué es lo que debe hacer un profesor de matemáticas para atender a estudiantes con discapacidad auditiva? La respuesta a estas tres preguntas van a subirlas a plataforma y será su evaluación. También recordarles que el día de mañana tenemos el taller número 3. Entonces, en plataforma ya está el recurso didáctico para desarrollar el taller, que será el geoplano cuadrangular. Y aquí está donde será el espacio donde ustedes van a entregar este taller. Nos conectamos mañana a las 9 de la mañana
para darles algunas indicaciones para que ustedes puedan realizar el taller. Vamos a ver la guía que van a tener que resolver con los problemas y pues tendrán, como en los demás talleres, todo el día para poder hacer la entrega. Ustedes comienzan el taller si quieren en la mañana y la entrega máximo a medianoche, ¿verdad? A las 11:55 de la noche para que suban el PDF ya con los ejercicios resueltos de esa actividad. Nos quedamos hasta acá. Ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana y nos escuchamos el día de mañana en el taller. Muchas gracias. Descansen esta tarde y pasen un bonito fin de semana. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias, Lick. Hasta mañana.